Fase 5. Diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Presentado por Lice Daniela Torres Marín, Daisy Joana Vargas Hernández. Pertenecemos al curso 101-001-106, tutora Ani Catalina Caicedo Otalora, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Pertenecemos al curso de Fundamentación Tributaria, Contaduría Pública, diciembre de 2020. Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007. La reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 del 93 y Ley 1150 del 2007. El Estatuto en Colombia ha tenido cambios importantes en los últimos 2 años. Hasta finales del 2011, el Estatuto estaba reglamentado por 27 decretos, debido a esta cantidad de normas que impedían una comprensión ágil y expedita de la reglamentación del Estatuto. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 734 del 13 de abril del 2012, norma que unificó en un solo cuerpo normativo toda la reglamentación del Estatuto General de la Contratación a la Administración Pública. Diferencias entre contrato público y privado. Podemos decir que la contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico. Y la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación y condiciones de pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Entonces, la diferencia entre estos dos tipos de contrataciones radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y estas están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que esté licitando. Ya aclarando un poco el tema sobre la diferencia en estos dos tipos de contratos, especificamos un poco sobre cada uno de ellos. En este caso, la contratación pública va muy derivada porque tiene que tener como requisito primordial estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, que es el RUP. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. Los contratos se hacen por medio de entidades del Estado, la inversión del Estado mixto. La celebración se hace bajo un marco legal. En la contratación privada no es necesario que se convoque a una licitación pública, solo se requiere de ser una buena propuesta. Su contratación es privada por inversionistas particulares, su inversión es de capital privado, se busca beneficio propio de una empresa. Solo se requiere acuerdos entre particulares que celebren el contrato. Partes del contrato público y privado. En el contrato público se habla del tipo de contrato en el que al menos una de las partes es la administración pública cuando actúa como tal y es la que está sometida a un régimen jurídico. El contrato suelen haber dos partes, el órgano de contratación, que es la administración contratante, y el contratista, la empresa que ofrece sus bienes o servicios. El órgano de contratación pues puede ser un unipersonal o colegiado, inicia un procedimiento de contratación, tramita la licitación, adjunta un contrato. Este órgano pues cuenta con una asistencia de carácter general de una mesa de contratación. El contratista puede contratar con el sector público a las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en prohibición de contratar y que así acrediten su solvencia económica, financiera y técnica profesional. En la parte privada, pues los contratos privados se realizan por personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, que intervengan en el acuerdo y tengan la opción de hacerlo con o sin asesoramiento.
tienen el mismo valor que la escritura pública, ya que si se incumple con el conflicto se tendrá que resolver en los tribunales. Principios del contrato público y privado. En el público tenemos el principio de transparencia, el principio de economía, principio de buena fe, principio de publicidad, principio de igualdad, libre concurrencia, principio de planeación, principio de previsibilidad, principio de selección adjetiva, principio de responsabilidad. Pues en este principio los servidores públicos están obligados a buscar un cumplimiento de los fines de contratación, a vigilar a la correcta ejecución del objetivo del contrato. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas. Las actualizaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre la administración de bienes ajenos y por mandatos y postulados que gobiernen una conducta ajustada a la ética y a la justicia, la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y los procesos de selección serán del eje o representante de la entidad estatal. En el privado hablamos del principio de autonomía de la voluntad, principio de obligatoriedad, principio de relatividad del contrato, principio de la causa concreta, principio del consensualismo, principio de sociabilidad, solidaridad, principio de inalterabilidad, principio de eficiencia. Tipos o clasificación de contrato público y privado. En los contratos públicos, pues hablamos de contratos de obras públicas, contratos de concesión de obras públicas, contrato de concesión de servicios, contratos de suministro, contratos de servicio y contratos mixtos. Y en los privados, si hablamos es de contrato a precio cerrado, contratos a precio fijado y contratos por administración. El principio de igualdad implica el derecho pues, del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto a otros oferentes. En la práctica, la aplicación de este principio de igualdad en proceso de contratación pública, los intereses y participantes de un proceso de selección deben encontrarse en igual situación y obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. Por lo tanto, este principio implica, entre otros aspectos, que las reglas deben ser generales e impersonales en el pliego de condiciones. No deben ser hechas a medida de un proponente en particular. Se debe otorgar un plazo razonable para que los interesados puedan preparar sus propuestas. La prohibición de modificar los pliegos de condiciones después del cierre de la licitación y como contrapartida de los proponentes no se pueden modificar, contemplar, adicionar o mejorar sus propuestas.